una aclaratoria, doctora, perdóneme. Porque ayer yo hice un comentario a algunos periodistas cuando estábamos despidiendo al ministro Julio Devido, allá en la puerta. Y luego vi algunos titulares de algunas noticias, pues. Y tú has dicho, ¿cómo fue que dijiste? A exponer las causas. De las causas de la muerte del Libertador. No, no es exactamente así, ¿no? Porque se puede malinterpretar. Se puede malinterpretar. A veces uno quiere decir algo o le sobra una palabra o le falta una palabra, ¿no? Es una investigación que está en marcha, y se han detectado cosas muy importantes, que tienen relación, ¿no? Que tienen relación, pero ayer algún diario titulaba: mañana se expondrán las causas de la muerte del Libertador. No, no es exactamente así, científicamente hablando. Eso hay que aclararlo muy bien. Como tú lo dijiste, como que si la doctora va a exponer las causas de la muerte del Libertador, yo quería agregar ese comentario, porque me pasó a mí ayer, ¿no? Ya dijeron que yo hoy iba a exponer las causas de la muerte de Bolívar, y no es exacta y científicamente así. Pero vamos a oír la exposición, ¿verdad, doctora, por favor? Son hallazgos muy importantes, ¿no? En el camino, que ojalá nos lleve a determinar exactamente las causas de la muerte del padre Bolívar. Disculpe, doctora, la interrupción, por favor. No se preocupe. Bueno, muy buenos días. Otra vez agradezco en nombre del equipo el habernos permitido ese contacto con el padre de la patria. En cuanto a la correlación clínico-patológica que hacemos los patólogos sobre la causa de la muerte, se realizaron estudios detallados de cada uno de los del tejido óseo del cadáver del Libertador, incluso estudios histológicos y radiológicos, para nosotros poder decir la proyección de los agentes infecciosos que pudieran haber afectado al Libertador. En el caso de los estudios histológicos, además se le practicaron coloraciones especiales que se fueron vistas al microscopio para bacilos ácidos alcohol resistentes, como es la tuberculosis, y hongos, para nosotros poder determinar. Además, ese tejido óseo nos sirvió para hacer una osteohistomorfometría, que son técnicas vanguardistas que nos permitieron corroborar la edad que tenía el Libertador para el momento de su muerte, con un diferencial de edad de más o menos 2 años, ¿ok? Confirmando así la edad que tenía el cadáver estudiado. Además, se hizo el estudio desde el punto de vista genético de PCR para agentes infecciosos. Actualmente en nuestro país tenemos limitaciones con restos óseos antiguos en el estudio de PCR, por lo tanto se buscó en el mundo una persona que tuviera la suficientemente experiencia en la realización y el trabajo de restos antiguos, como el doctor Taylor en Londres, en el Reino Unido. Él realizó estudios para Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, para Coccidioidomycosis brasiliense, Bruselas SP, Leishmaniasis cutánea y para Treponema pallidum. Es decir, se investigaron los agentes infecciosos principales para tuberculosis, para brucelosis, para coccidioidomicosis, para sífilis, y todos estos arrojaron ser negativos, ¿ok? Quedando solamente abierta la investigación para histoplasmosis, que es un hongo que tiene la particularidad de dar una sintomatología muy similar a la de la tuberculosis. Este hongo tiene la particularidad que incluso produce concreciones calcáreas, tal cual como la tuberculosis, concreción calcárea que fue retirada de los pulmones por parte del doctor Reverén al realizar la autopsia del Libertador. Todo esto, más los signos y los síntomas estudiados para una cantidad de enfermedades, permitió que nosotros pudiéramos decir que actualmente estamos esperando el estudio solamente para el hongo histoplasmosis. Asimismo, se hizo un estudio detallado de todos los pasos de la historia médica del doctor Reverén, para nosotros poder saber los signos y los síntomas que tuvo su excelencia para el momento de su enfermedad. Esto nos reflejó
las dosis de los medicamentos que eran los medicamentos de la época, como es el caso de arsénico. Se hicieron los estudios para arsénico, siendo no concluyentes los estudios, pero sin embargo sabemos desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista médico que fue tratado con arsénico. De igual forma, el Libertador recibió unos vesicatorios, productos de un insecto, que es la Litia vesiculata, que es lo que es la cantárida, que tiene es un potente veneno, pero era el tratamiento que había para la época, para las enfermedades. Él tuvo, desde el momento en que empezó a recibir este tratamiento, toda la sintomatología de una intoxicación por cantárida, que eran las vesículas en la piel, poliuria, anuria, disuria, es decir, dolor para orinar, orinas con sangre, orinas aumentando en frecuencia en poca cantidad, hasta llegar a la anuria, es decir, hasta no poder orinar, y llegar a una insuficiencia genitourinaria, una insuficiencia renal. Esto, evidentemente, era el tratamiento de la época, pero tenemos también la causa-efecto. Cuando se aumentaron las dosis de los vesicatorios y la frecuencia con la cual él los recibió, hubo el desencadenante del deterioro de la enfermedad del Libertador. Estudiamos también cada uno de los datos aportados por la historia médica del doctor Reverén y de la autopsia realizada por el doctor Reverén. Todo esto nos llevó a pensar, a poder certificar que tuvo una enfermedad de tipo respiratorio crónica que se agravó con un proceso infeccioso, con un dolor torácico, una secreción mucopurulenta, fiebre, que aunado ese proceso de deterioro respiratorio a su proceso de trastorno hidroelectrolítico, producto de esa cantaria, de esa intoxicación y ese trastorno genitourinario, generaron cada vez edema cerebral, con compresión de centros importantes cardiorrespiratorios a nivel del sistema nervioso central, como es el bulbo y el cerebelo, llevándolo a la muerte. Es importante destacar, como todo paciente, que el estado anímico de los seres humanos es sumamente importante en el desencadenante de la enfermedad. El estado anímico del Libertador para el momento de su enfermedad se fue deteriorando cada vez más a medida que él estaba deprimido y lo reflejaba en su enfermedad, en el avance de su enfermedad. Cabe destacar que para la reconstrucción facial, para nosotros poderle darle un toque que nos reflejara también su parte de su enfermedad respiratoria crónica que se había incluso reagudizado, fui a la Algodonal, entrevisté a 100 pacientes con enfermedades pulmonares crónicas que reflejaban en el color, la tez de su piel y en el diámetro anteroposterior de los ojos, producto de la deshidratación, de su problema ventilatorio, las características. Eso se plasmó también el daño crónico desde el punto de vista respiratorio en la reconstrucción facial. Queda el compás abierto para investigaciones futuras y el avance de la ciencia para poder confirmar nosotros los datos de arsénico con certeza, para poder decir, aunque clínicamente sabemos por signos y síntomas que no había una intoxicación aguda, pero sí una intoxicación por cantárida. Aún la ciencia no ha avanzado en el mundo lo suficiente como para nosotros poder identificar metabolitos derivados de esta intoxicación por cantárida, y poder nosotros, estamos ahorita en el proceso del estudio del último agente infeccioso que vamos a determinar que es la histoplasmosis, que es este hongo, para poderlo confirmar. Todo esto coincide con investigaciones históricas que se han hecho de la historia médica de su excelencia y de la autopsia realizada por el doctor Reverén. Para nosotros es un idioma muy particular el idioma médico, y más el anatomopatológico, cuando nosotros describimos los órganos, que no tenemos que verlos para saber los órganos enfermos y podemos orientarlo y saber qué enfermedad tenía. La descripción de la autopsia del doctor Reverén, junto al análisis que hicimos de la historia médica y todos los estudios que se realizaron con alta sensibilidad y precisión, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, arrojaron esos hallazgos. Continuamos.